Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Y mira, el siguiente tema seguro que le va a interesar porque tiene que ver con su futuro. Estoy hablando del sistema de pensiones. Hay que recordar que cuando era el inicio de la década de los 90, comenzamos a escuchar de las administradoras de fondos para el retiro, las famosas AFORES. Y se nos decía que gracias a ella íbamos a tener un ahorro para que luego que nos retiráramos de nuestra vida laboral, tuviéramos pues una edad plena digna. Esto es lo que en teoría se nos dijo. Sin embargo, las noticias son alarmantes, porque ahora se nos dio la noticia de que sería posible que la pensión que estamos ahorrando para el futuro no nos va a alcanzar para mucho. Por eso es que nuestro buen amigo Leonardo Álvarez nos va a explicar de manera amplia este tema, y es que hay datos que alarman. En el mejor de los casos, se dice, podría ser que una buena pensión le diera a usted 80 pesos de cada 100 del último salario que usted tuviera antes de retirarse. Pero hay casos extremos donde se nos dice que algunas AFORES podrían entregarle solamente 26 pesos de cada 100 de su último salario. ¿Cómo es posible vivir así? Y es que nos explican que hay un problema especial, y es que no hacemos aportaciones voluntarias. Sin embargo, ¿quién puede hacer una aportación voluntaria en medio de una situación de crisis económica? Vamos con Leonardo Álvarez, que nos explicará de manera amplia el tema de las pensiones de hambre. En paralelo al ingreso promedio de los mexicanos, y de acuerdo a nuestro actual sistema de pensiones, solo 40% de la población económicamente activa, o PEA, tiene acceso a una pensión. Y de este porcentaje, 60% obtiene una pensión de hambre. Nuestro problema estructural son bajos ingresos, economía informal y una legislación laboral obsoleta. No pocas veces he manifestado en este espacio que México es una excepción en democracia, en economía y como nación, precisamente por aquellos arreglos institucionales a los que nos han acostumbrado las élites políticas y la abulia ciudadana, por supuesto. Es inverosímil, pero todo nuestro sistema jurídico y legal tiene una interpretación cotidiana y se podría sintetizar con el siguiente adjetivo: es un producto a la mexicana. Además, el sistema de pensiones de nuestro país cubre solo una parte de la PEA, por el nivel alto de informalidad que existe. Representa un pasivo de entre 18 y 20 billones de pesos para el gasto público, monto que produce un déficit equivalente al 150% del Producto Interno Bruto, o PIB. Es decir, la carga gubernamental es alta. Por otra parte, injustamente, se acusa a las administradoras del ahorro para el retiro, o AFORES, de que lucran con el sistema de pensiones, que cobran una comisión muy alta y que al final de cuentas son las que causan el bajo rendimiento del ahorro de los ciudadanos. Nada más alejado de la realidad. Yo le pregunto a los detractores, ¿los líderes sindicales transparentan las cuotas que retienen de sus agremiados? ¿Ofrecen rendimientos a largo plazo? ¿Muestran estados de cuenta mensuales y pormenorizados? ¿Explican en qué se invierten sus recursos? Precisamente, las AFORES son una alternativa para ahorrar y para transparentar los recursos. El problema, insisto, es que somos una economía de bajos ingresos, informal y con una legislación laboral obsoleta. ¿Qué debemos hacer para mejorar? ¿Qué alternativa tenemos? 1. Ampliar la cobertura en salud pública. Somos un país que, a pesar de contar con 3 sistemas de seguridad social, sea IMSS, ISSSTE o Seguro Popular, paradójicamente aún no cubrimos el 100% de la población. Además, los 3 sistemas de salud, juntos, no garantizan un servicio que satisfaga los requerimientos de la población. 2. Disminuir la economía informal. Las tasas de ocupación informal registran 28% en promedio, erosionando las arcas fiscales y reduciendo el ingreso público. Esto afecta el ingreso y ahorro domésticos y, por consiguiente, tampoco contribuye a los sistemas de seguridad social y de pensiones. Las empresas que operan formalmente y que pagan sus cuotas de trabajadores no soportan el total de la población. 3. Propiciar crecimiento económico. Tenemos alrededor de 15-20 años para fortalecer los ingresos de las personas y consolidar el crecimiento económico del país. De acuerdo a los pronósticos demográficos, luego de estos años, el grueso de la población será mayor de 40 años.
La forma de evitar que el país termine siendo de viejos y pobres es replantear el sistema de pensiones mediante una serie de reformas e incentivos de ahorro en la población. Tiene que ver con la forma en que nuestro país crezca, produzca y genere incentivos para que la economía informal deje de ser un problema, para que nuestro gobierno gaste y recaude lo justo y propicie que todos tengamos un seguro de gastos médicos y un retiro decoroso. ¿Qué debemos hacer para mejorar? ¿Qué alternativa tenemos? Esto no cambiará hasta que tengamos una clase política y una ciudadanía participativa y exigente, y cambiemos los arreglos institucionales desiguales. Mientras tanto, este pastel se reparte entre líderes sindicales, políticos y empresarios que se benefician del estado actual de ineficiencia. Para Análisis Político, informó Leonardo Álvarez. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.